Bueno, buenas a todos. Paso a explicarles un poquito la clase 3. En principio van a tener un resumen de lo que es un sistema de información, lo que venimos viendo, ¿sí? Primero define qué es un sistema, que es una serie de elementos articulados que forman un conjunto integrado. Cuando alguno de estos elementos se modifican el conjunto en su totalidad, ¿sí? Es un concepto de sistema general, aplica a todas las materias. Después tienen cuando la información está ordenada y articulada, constituye un sistema de información, ¿sí? Cuando ya se obtienen los datos, se procesan, se seleccionan, eh, se recolectan y se arman, ya es un sistema de información. Entonces dice, un sistema de información es un conjunto articulado, integrado, coordinado de personas, equipos y procedimientos que relevan y procesan datos transformándolos en información, para ser utilizada para distintos sectores y personas de la organización, para una mejor toma de decisiones y desarrollo de acción. Lo que veníamos viendo en la clase anterior. Acá te da un ejemplo, un componente de un sistema de información donde se compone de varios elementos físicos. Equipo de computación constituye lo que se llama hardware, que incluye todos los componentes electrónicos y electromecánicos de la computadora, hoy ya es un día utilizado en todas las organizaciones. Programas de sistemas son los que se denominan software, que consiste en una serie de órdenes con el objeto de realizar determinadas tareas. La computadora sería un aparato inútil si no se le instalara exactamente un programa, ¿sí? Y los procedimientos, que son los distintos pasos que se van a seguir para elaborar la información que uno necesita. Y la base de datos, que también lo hemos trabajado en la primera clase, es el conjunto de datos almacenados en registros que se interrelacionan, ¿sí? Tienen unas imágenes que les da como ejemplo. Y después tenemos las funciones del sistema de información, ¿sí? Las funciones son tres: procesar los datos, que es recolectarlos, seleccionarlos, crear y mantener archivos, ordenarlos a los datos, y producir la información, que es transformar esos datos en un informe. Los procedimientos administrativos que pueden tener un sistema de información se conforman por 6 elementos. La base de datos, que es donde se almacena toda la información que se requiere para la toma de decisiones. Por ejemplo, puede ser la lista que me dieron a mí de alumno, ¿sí? Un listado. Las transacciones, que corresponden a todos los elementos que permiten al usuario consultar, agregar, modificar, eliminar. Esto tiene que ver con lo que me pasó a mí en el listado, que tuve que pedirles el nombre y apellido a todos, porque no todos estaban en ese listado, y además también tenía muchos otros alumnos que no figuraban al final en la comisión, ¿sí? Los informes, que corresponden a todos los elementos mediante los cuales el usuario puede obtener uno o más registros y o la información de tipo estadístico, ¿sí? Que esto puede ser que yo tome lista, ponga presente, ausente, que les ponga una nota, ¿sí? Todo lo que uno pueda registrar. Los procesos corresponden a todos aquellos elementos que, de acuerdo a una lógica predefinida, obtienen información de la base de datos y generan nuevos registros de información. Los procesos solo son controlados por el usuario. Por ejemplo, en este caso sería controlado solo por mí el ponerles una nota, ¿sí? El cerrarles la nota. Usuario, que identifica a todas las personas que interactúan con el sistema. Esto incluye desde el máximo nivel ejecutivo, que recibe los informes de estadísticas procesados, hasta el usuario operativo, que se encarga de recolectar e ingresar la información al sistema. Esto es, por ejemplo, cuando yo envié el listado con las notas afines, ¿sí? Son todos los usuarios que van a pasar por este listado y por el cierre de notas que yo les puedo hacer. ¿Sí? Va a pasar por mí, por el coordinador y por todos los que estén cargando en la base de datos de fines, ¿sí? Y el procedimiento administrativo, que corresponde al conjunto de reglas y políticas de la organización que rigen el comportamiento de los usuarios frente al sistema. Esto tiene que ver con que en la base de datos, cuando fines cargue las notas de ustedes, mantenga las reglas y las políticas, ¿sí? Si yo a un alumno le puse y le cerré la nota con un 3, ellos tienen que pasar esa nota con un 3. Es una regla, es una política, ¿sí? Después van a tener la actividad 1, ¿sí? Que dice que el objetivo del sistema de información es proporcionar justamente la información para tomar decisiones, y que esto permite que se logren las metas y los objetivos.
Entonces lo que tienen es para observar una imagen, ¿sí? Donde marca que se capturan los datos, que se procesan, se almacenan, se recuperan, a veces se vuelven a procesar para difundir, dar difusión a los informes, ¿sí? Entonces tienen 3 preguntitas que dice dónde provienen los datos que se capturan, lo contestan, pueden hacerlo con un ejemplo si lo desean, más fácil como yo les expliqué recién el ejemplo del listado de alumnos, ¿sí? ¿Para qué se procesan y almacenan los datos? Esto lo pueden ver o también lo pueden leer en el material, más arriba lo leímos. ¿Cuál es el producto final del proceso realizado por el sistema de información? ¿Sí? Lo último, el por qué pasamos por todo este proceso, ¿sí? Y la actividad 2 es un verdadero o falso, son 4 también, es, todo lo tienen en el material que van leyendo, ¿sí? Vamos a seguir con los documentos comerciales, que son una fuente de datos en el sistema de información contable, ¿sí? Ya vamos a arrancar con el área más, eh, con los temas de nuestra materia. Esto lo vamos en la introducción, ustedes necesitan saber qué es una información, qué es un dato, para qué sirven, por qué lo necesitamos, para poder llegar a lo que es un sistema de información contable, ¿sí? Tienen el concepto, la base de datos está formada por infinitos datos. En las organizaciones, la mayoría de ellos son aportados por los comprobantes o documentos comerciales. Se llama comprobante a todo aquel soporte físico con el que se comprueba la existencia, momento y valor de un hecho económico. Los documentos comerciales son los comprobantes o constancias escritas de las operaciones comerciales realizadas por una empresa. ¿Qué operaciones puede realizar? Comprar, vender, pagar, cobrar. Pero se pueden realizar otras como fabricar o invertir. Acá les dejo como un texto porque es un párrafo en el que seguramente ustedes han visto en algún momento un documento comercial, cuando compran, cuando pagan, ¿sí? Siempre uno recibe un comprobante. Por ejemplo, cuando uno va a comprar a un supermercado, recibe un comprobante, ¿sí? De la compra, del monto, el total, de cómo se pagó. Lo mismo los servicios. Bien, dice que la documentación cumple con las siguientes funciones. Tiene una función contable, que es dejar constancia escrita de las operaciones realizadas. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un negocio, un almacén, uno va dejando, va anotando, quizás ya sea en un cuaderno, en una hoja o en una computadora, todas las operaciones, ¿sí? Todas las compras que nos hicieron, lo que uno fue pagando en el día si compró mercadería para revender, ¿sí? Respaldan la exactitud de las operaciones registradas en los libros de contabilidad. Esto es por lo que se necesitan también, son una fuente de registración, ¿sí? Es lo que nosotros de repente a fin de mes, uno suma todas las ventas que hizo, suma todas las compras y se puede fijar si ganó o no dinero. Tienen una función jurídica, que son un medio de prueba frente a cualquier problema que se presente. Esto pasa, por ejemplo, cuando uno compra un electrodoméstico o algo que te dan una factura y vos sabés que la tenés que guardar porque si llega a fallar ese electrodoméstico, es el comprobante que a vos te va a servir para demostrar que lo compraste, ¿sí? Para que te lo puedan cambiar o reparar. Cumple una función de control, individualiza a las personas que intervienen en las negociaciones, estableciendo responsabilidades, ¿sí? Se va a dejar asentado quién es el que compra, quién es el que vende. Función impositiva, los comprobantes respaldan lo registrado en los libros de comercio obligatorios y lo manifestado en las declaraciones juradas, también facilitan la fiscalización que se realiza mediante las inspecciones. Esto tiene que ver más que nada cuando uno tiene un negocio y los impuestos muchas veces se pagan, depende de los ingresos que uno tenga en su negocio, ¿sí? Puede ser chico, mediano, grande. Por eso muchas veces, no sé si seguramente les ha pasado, que uno compra en lugares y no les dan ticket o factura como comprobante, ¿sí? Si ellos no registran esa venta que hicieron, la FIP es quien se encarga de recaudar todo lo que es impositivo, la FIP, la municipalidad también, según el tipo de impuesto, no va a haber esa venta, entonces no vas a ver cuánto está vendiendo ese negocio, ¿sí?
Y ahí es donde ocurren estas trampas, digamos, que hacen los negocios para, para pagar menos impuestos. En cada transacción comercial intervienen dos partes, la que compra, que es el deudor, y la que vende, que es el acreedor. Cada una de estas partes tiene un comprobante que respalde la operación efectuada. Por la importancia que tienen los documentos comerciales en nuestra vida diaria, te proponemos conocer más de ellos. Acá tienen un dibujo donde te muestra una transacción comercial, ¿no? El cliente que compra y el vendedor que entrega la mercadería y el dinero que es el intermediario entre esa compra y esa venta. Partes de un comprobante. Seguramente has tenido en tus manos muchos comprobantes o documentos comerciales. El más común de ellos es la factura, en el que nos dan siempre que hacemos alguna compra, o ticket también. Y tienen acá un ejemplo, ¿sí?, de una factura. Y las partes, ¿sí? Esto es para que lo vean. El por qué dice B, esto después lo vamos a aprender. No sé si lo saben, que hay diferentes. Entonces, uno cuando ya trabaja en lo que es comercio o por cuenta propia y realiza y llena comprobantes, lo conocen, ¿sí? Y ya aparece una actividad que es la de completar una factura, ¿sí? La tienen acá, está vacía, tienen números y tienen todos los puntos para que ustedes coloquen en precio unitario, si es el 9, el 10, el 11, el 12, ¿sí? Lo van cargando. Tienen de ayuda esta factura completa. Bien. Después lo que vamos a ver son los documentos que existen, los que intervienen en esta compra y venta, porque son varios, ¿sí? Y les dejé como resumen un cuadrito. Primero tienen la orden de compra o nota de pedido, que es el comprobante que emite el comprador para pedir mercadería al vendedor. Esto, por ejemplo, a veces uno hace un pedido en una panadería, de una comida, o a veces uno hace un pedido en una carpintería, ¿sí? Y cuando uno lo hace y tardan unos días, te dan un comprobante que es una orden de compra o nota de pedido, que es con lo que vos después vas a ir a retirar esa mercadería que encargaste, ¿sí? ¿Quién lo confecciona? Lo hace el comprador. El comprador llena esa orden de compra de todo lo que uno le encargó y te lo da como comprobante para que vos después lo vengas a retirar, ¿sí? Muchas veces pones si ya lo pagaste, o si lo señaste también, y cuánto resta pagar, ¿sí? Esto del original y el duplicado, no sé si ustedes han visto que cuando uno llena una factura, un comprobante de cualquier tipo, hay un papel carbón entre medio, ¿sí? Que es a modo de que el comprador, de quien lo confeccione, en realidad pueda llenarlo, entregarlo, pero a la vez se quede con un comprobante también, para saber, por ejemplo, uno hace un pedido en la carpintería, te dan a vos la nota de pedido para que después lo vayas a retirar, pero también el duplicado se lo dan a quien confecciona lo que uno haya encargado, ¿sí? Es como a modo de que quede bien comunicado el pedido, ¿sí? Entonces el original es para el vendedor y el duplicado se lo dan a quien compra. El remito es el documento que confecciona el vendedor y acompaña la entrega de las mercaderías. Esto pasa muchas veces cuando uno compra para revender, que te entregan un remito con el pedido y uno controla, porque en el remito uno hace un pedido de golosinas, ¿sí? Y el remito dice 10 alfajores. Entonces uno va al pedido que le llegó en una caja y se fija si están los 10 alfajores. Si hay 9 o hay 11, hay un error, ¿sí? ¿Quién lo confecciona? El que vendió toda esa mercadería, ¿sí? El mayorista de golosinas. El original se lo queda al vendedor y el duplicado va para el comprador. También muchas veces hay un triplicado, aclara acá, que es cuando hay un transporte, una empresa de transporte que sea el intermediario, ¿sí? Que también lo necesita como comprobante. Las facturas, el documento que confecciona el vendedor y acompaña la entrega de las mercaderías, compra la entrega de las mercaderías al comprador y su aceptación. Ay, perdón, estoy leyendo mal. Es el documento que el vendedor entrega al comprador, comunicándole la cantidad, las características de la mercadería, ¿sí? El precio unitario, el total, las formas de pago. Esto es lo que nos dan siempre que uno realiza una compra. ¿Quién lo hace? Obviamente el vendedor. El original, este sí es el original, es para el comprador, y
el vendedor se queda con el duplicado, ¿sí? La nota de débito es el comprobante que envía el vendedor al comprador comunicándole que aumentó su deuda porque se le facturó de menos. A veces esto sucede, que uno compra y te cobran, el total eran 5.000 y sin querer te cobraron 4.500 y necesitan hacerte esa diferencia de 500 pesos y te lo hacen en una nota de débito, ¿sí? No pueden hacer otra factura porque no quedaría bien aclarado el tema del pago, ¿sí? De la diferencia, no se vería la diferencia en la factura. La nota de débito la hace el vendedor, el original es para el comprador y el duplicado para el vendedor. La nota de crédito es el caso contrario a la de débito, es cuando disminuyó su deuda, esto es cuando de repente te cobran de más, sin querer, y tenés dinero a favor, ¿sí? Lo hace el vendedor, lo confecciona el vendedor, el original es para el comprador y el duplicado es para el vendedor. Después tenemos recibo, que es el comprobante que envía el vendedor al comprador como constancia de haber recibido dinero, cheques, pagaré u otros valores. Este recibo, quizás alguno lo ha hecho, lo ha confeccionado, por ejemplo, cuando uno vende una moto, un auto, un rodado, cosas de bastante valor, ¿no? Se hace un recibo de recibí de la persona tal, 5.000 pesos en constancia de la venta de una moto. Estos los compran, de hecho, en los kioscos, ¿sí? Y es un recibo que te queda a vos de que recibiste ese dinero y también el que te dio el dinero, la tranquilidad de que está asentado en un documento, ¿sí? Que tiene validez de que ese dinero uno lo entregó, ¿sí? Lo hace quien lo confecciona, el que cobra el dinero, el original se lo queda al que paga y el duplicado al que cobra. Un resumen de cuentas es el documento que le envía en forma periódica, mensualmente, el vendedor al comprador detallando las operaciones efectuadas. Esto se puede asociar, por ejemplo, al resumen de cuentas que nos mandan de la tarjeta, tanto de crédito como de débito, con todos los movimientos y todas las compras y todos los pagos que uno hizo, ¿sí? Lo confecciona el vendedor, el original se lo queda al comprador o el cliente, y el duplicado al vendedor o el proveedor. El pagaré es el documento por el cual una persona se compromete a pagar a otra una suma de dinero. Esto es cuando hay una promesa de pago, ¿sí? Se deja constancia de que dentro de 30 días yo voy a venir a pagarte la compra que hice en el mayorista de golosinas, ¿sí? Es para dejar asentado, porque las cosas, es como cuando dicen las cuentas claras, conservan la amistad. Todo lo que se pueda asentar y dejar comprobado en un comprobante, se conserva la mitad, se conserva ¿sí? La legalidad de la situación, todo queda sentado. Después tenemos nota de crédito bancario o boleta de depósito, que es el documento que el banco entrega a sus clientes declarando haber recibido dinero, cheques u otros valores en calidad de depósito en cuenta corriente o caja de ahorro. Esto puede pasar, por ejemplo, cuando uno paga la tarjeta o paga algo mediante un cajero en el banco, ¿sí? Uno deposita el dinero y uno recibe un recibo de que depositaste ese dinero. No es más que eso. Lo confecciona el banco, obviamente, el original se lo queda al banco y el duplicado el que deposita. Y por último tenemos el cheque, que es una orden de pago librada contra un banco, ordena al banco que le pague a la persona que le presente el cheque. Esto es un medio de pago, ¿sí? Es como el efectivo, la tarjeta de crédito, de débito. ¿Qué tenemos que tener para entregar cheques? Primero, plata en el banco. ¿Sí? Si yo le quiero pagar los 5.000 pesos al mayorista de golosina, si lo quiero hacer con un cheque, tengo que tener esos 5.000 pesos en el banco. Entonces, asiento en un cheque, que los 5.000 pesos, pago 5.000 pesos al mayorista de golosinas tal, puede retirarlo en el momento, a 30 días, en un mes, en 2 meses, eso también se le agrega una fecha de cobro. Y entonces ese mayorista va al banco con ese cheque, lo presenta en la caja y le dan los 5.000 pesos previo a unos pasos, ¿no? Que es firmar, aclarar, dejar de medir, dejar las constancias. Pero es una forma de pago, ¿sí? ¿Quién lo confecciona? El que va a pagar. El original se lo queda al beneficiario, lo entrega o deposita, si bien el original lo va a tener en algún momento el mayorista,
eso se le va a entregar al banco cuando lo cobre, y ya no lo va a tener más en su nombre. Y el duplicado se lo queda el firmante. Por último, tienen la última actividad, que es buscar en internet, o en su caso, si tienen algún comprobante, cada tipo de documento comercial que les expliqué, ¿sí? Y explicar las diferencias y semejanzas que ven en cada documento. Si ven que es parecida a la factura del remito, la nota de débito de la nota de crédito, cómo es un resumen de cuenta, un pagaré, ¿sí? Lo que pueden hacer es sacarle fotos o buscarlo en internet y también subirlo con imagen y hacer una breve explicación de lo que a ustedes les parece que tienen de semejanzas o de diferencias. También pueden dejar asentadas preguntas respecto de algún comprobante, de algo que no entiendan, de algo que digan por qué esto aparece así o por qué esto es así. Entonces yo se los puedo explicar la próxima clase. Igual los vamos a seguir viendo, vamos a seguir andando en esto en la clase que viene para que puedan conocerlos bien. Me parece que es súper importante porque cuando uno trabaja en comercio o quiere tener un comercio, uno se encuentra frente a todos estos comprobantes y es importante conocerlos y saber para qué sirven. Bueno, vamos a ir viendo más detalladamente. Pero la clase 3 sería hasta acá. Cualquier duda igual me pueden seguir consultando, ¿sí? Más con todas las actividades, no hay problema, en el momento que necesiten. La idea me parece que ahora es enviarles una clase por semana, no 2 veces como lo veníamos haciendo. De repente mandarles la clase 3 esta semana y darles una semana completa para que la realicen, y entre medio la clase que tengamos que sea para sacar lecturas y eso. Por un tema que a ustedes no se les cargue tanto de clase y puedan trabajar más tranquilos. Y bueno, nos vemos la próxima. Saludos a todos.